Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a este segundo tema de este curso de la teología en torno a la Virgen María. Ya revisamos en el tema anterior el misterio de la predestinación de María. Se quedó inconcluso el tema porque tiene como consecuencia lógica este segundo tema. Ya revisamos en la sesión pasada la predestinación de María desde antes de toda la creación y ahora vamos a revisar este segundo tema que es consecuencia lógica del hecho de que María fue predestinada desde siempre a ser la madre de Jesucristo. Bien, este segundo tema se titula, pues vamos a entrar ya al estudio de los dogmas de la Virgen María y el primer dogma que vamos a estar revisando es el dogma 1, la Inmaculada Concepción, la Purísima Concepción, que tiene como consecuencia lógica el hecho de que María haya sido predestinada. Bien, vamos a comenzar como siempre comenzamos con lectura de, de las Sagradas Escrituras. Vamos a revisar aquí en este momento el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Lo puedes revisar aquí en la pantalla. Dice de la siguiente manera: entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí podemos ver entonces que el ángel le dice a María que ella es llena de gracia, gracia plena, es decir, que en ella la gracia es abundante, es rebosante en María, como no lo es en nadie más. María entonces se convierte en la llena de gracia, la gracia plena en ella es, y entonces este es el anuncio que hace el ángel sobre de ella. Bien, en la sesión pasada nos quedamos en esta diapositiva, tú la puedes revisar, que María entonces es el fruto más hermoso y perfecto de la redención. A ver, vamos a continuar. Aquí nos quedamos la sesión pasada. Resulta entonces lo siguiente, fíjate. Dios mismo, en su plan perfecto y eterno, define que va a crear al universo. Dios mismo prevé que el universo mismo, el mundo, la creación va a caer en pecado. Y Dios mismo ve que no hay forma de que la creación misma salga de esa situación de pecado si no es con la misma ayuda divina. Dios mismo entonces puede prever desde siempre que una vez que Él crea a su propia creación, al mismo mundo, al universo, todos los habitantes de este mundo, todos los habitantes de la creación, vamos a caer en pecado y que no nos vamos a poder levantar por nuestras propias fuerzas de ese pecado. Entonces Dios mismo prevé que la única forma mediante la cual podamos salir de esta situación de pecado es con la ayuda divina. Entonces Dios mismo envía a Dios Hijo al mundo, a Jesucristo hecho hombre, y por este misterio entonces es necesario y Dios previó que naciera de una virgen, de la Virgen María. Bien, entonces viene Jesucristo al mundo, tiene toda su vida en esta vida terrenal y a partir de los 30 años comienza Jesucristo su vida pública y a los 33 años viene la última cena, la pasión de Cristo, la crucifixión, la resurrección, la glorificación de Jesucristo, la ascensión al cielo y como consecuencia se derrama el Espíritu Santo sobre la humanidad en Pentecostés y es entonces que florece la gracia. La gracia está disponible, es decir, el perdón del pecado está disponible para toda la humanidad a partir de Pentecostés. Bien. Entonces resulta que Dios mismo, en esta forma de pensar divina que Él tiene y un poquito nosotros tratándolo de entender, Dios mismo dijo, bueno, va a ir mi Hijo al mundo, Jesucristo, muere en la cruz, resucita, se salva el mundo, pero yo necesito, dijo Dios, yo necesito, de acuerdo a mi plan, que María, de quien va a nacer mi Hijo Jesucristo, que la Virgen María ya tenga los beneficios de la salvación desde que ella sea creada, desde que María es concebida en el vientre
de Santa Ana, que es el nombre de la mamá de la Virgen María, Dios mismo dice, yo necesito que la Virgen María, desde el momento en que va a ser concebida en el vientre de su madre, que es Santa Ana, yo necesito, y el plan que estoy trazando para el mundo necesita que María ya tenga y ya goce de todos los beneficios de la creación misma, perdón, de la redención misma de Jesucristo. Yo necesito, dice Dios, de acuerdo al plan, que María ya se pueda depositar sobre de ella todos los beneficios que Jesucristo gana en la cruz y en la resurrección para toda la humanidad. Déjame decirte que cuando tú y yo nacimos, fuimos creados en el vientre de mamá, nacimos a los 9 meses y quizá a los 3 o 4 meses o 5 meses fuimos bautizados y allí en el bautismo, tú y yo recibimos todos los beneficios de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Todos los beneficios que brotan y que gana a Jesucristo para nosotros, en su muerte y resurrección, los recibimos en el momento del bautismo. Bien, hasta ese momento es entonces que estamos limpios de pecado. Pues Dios Padre definió desde siempre que María, en el momento de ser concebida en el vientre de su madre, en el vientre de Santa Ana, allí gozara de todos los beneficios de la resurrección de Jesucristo. Entonces tú puedes decir, pero ¿cómo si María nació antes que Jesucristo? Sí, claro, pero para Dios no hay imposibles. Dios jala, por así decirlo, o atrae todos los beneficios de Jesucristo en la cruz y los deposita ya desde años antes en el vientre de Santa Ana para que María nazca libre de toda culpa, libre de todo pecado. Y entonces, si sumamos o más bien si hacemos un repaso de todas las personas que hemos pasado por este mundo, en la persona en donde más se ven los beneficios de la cruz, es en María, la persona en donde más son abundantes los beneficios y los frutos de Jesucristo en la cruz es en María. Por eso es que en la sesión pasada nos quedamos en esta diapositiva que María es el fruto más hermoso, es el fruto más perfecto de la crucifixión de Cristo, de su resurrección. La redención de Jesucristo aplica a todas las personas de este mundo, pero sin duda quien más aprovechó esos beneficios es María. Por eso es que María es el fruto más hermoso y más perfecto de la redención. Bien, entonces este tema, la Inmaculada Concepción, es consecuencia de que María, por ser predestinada, sobre de ella se depositan de manera sobreabundante los beneficios de Jesucristo en la cruz, incluso desde el momento de la concepción de María. Por eso es que María, la concepción de María es una concepción sin mancha de pecado original, sin mancha de ningún tipo de pecado. María ya nace bautizada. María es bautizada con los frutos de la cruz desde el momento de su concepción, desde el momento en que María comienza su primer instante de ser natural en el vientre de Santa Ana, en el momento de su concepción, ella allí es bautizada por la virtud de Jesucristo, por la gracia ganada por Jesucristo en la cruz. Ella allí es bautizada y además es dotada de una cantidad muy sobreabundante de gracias, virtudes, dones y carismas necesarios para todo el proceso del cual María va a ser la actriz principal. María en todo este proceso de redención tiene un papel muy importante y entonces Dios mismo desde la Inmaculada Concepción de María, desde el momento de la concepción de María, que es una concepción purísima, que es una concepción inmaculada, desde ese momento Dios mismo corona a María con la gracia santificante, todas las gracias necesarias, virtudes, dones y carismas propios para la misión que María tiene encomendada para venir al mundo. Bien. El Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, que se emite el 8 de diciembre de 1854, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Purísima Concepción. Entonces, desde esa fecha se definió a manera de dogma, ¿sí? Desde 1854, el 8 de diciembre es la fiesta de la Purísima Concepción, ¿te acuerdas?
antes de la Virgen de Guadalupe, 4 días antes en el calendario, tú encuentras el día de la Purísima Concepción y hay fiesta en toda la iglesia. Ese día es un día de fiesta mundial, de fiesta litúrgica por la grandeza que es. Entonces, en 1854 el Papa Pío IX define este dogma. Sin embargo, el dogma ya existía desde siempre, era un hecho irrefutable. En este momento, el Papa Pío IX lo define como dogma, pero el hecho ya existía, ya había ocurrido y la grandeza del mismo hecho habla por sí misma, ¿sí? Dice entonces el dogma de esta manera: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ella fue entonces preservada inmune de toda mancha de culpa original, ¿sí? Y entonces se revela que este misterio ha sido revelado por Dios, por tanto debe ser firme, ¿sí? Y debe ser creído por todos los fieles. Debe ser creído por todos los fieles como dogma de fe. Es parte de nuestra fe. Alguien que no cree esto, pues está en pecado de anatema. Entonces, esto forma parte de nuestras verdades de fe. Nuestras verdades de fe se centran principalmente en la Santísima Trinidad, en todos los misterios de Jesucristo, pero también en todos los misterios y los dogmas marianos. Aquí está entonces para que lo tengas, cómo es que dice esta bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, aquí está definido. Y lo tomé directamente de la bula donde se define. Aquí está para que lo tengas, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Dice: María, como fue concebida sin pecado original, entonces en ella existe ausencia sustancial de toda mancha de pecado. Es decir, la misma naturaleza de María nace en una naturaleza ya llena de gracia. La naturaleza de María es naturaleza humana. Obviamente ella tiene cuerpo y alma humanos, ¿sí? Cuerpo y alma humanos, pero nace, a diferencia de todas las demás personas, sin mancha de pecado original, sin mancha de ningún tipo de pecado, no solamente pecado original. Nace además con una serie de gracias, dones, virtudes y carismas que la preparan para toda la misión. Entonces dice este inciso 1, existe en ella una ausencia sustancial de toda mancha de pecado, es decir, ella en su propia sustancia, en su propio ser, no hay mancha de pecado, ni además hay inclinación hacia el pecado. Esa es una gran diferencia también respecto de nosotros. Inciso 2, siempre se encuentra llena de gracia santificante. María, durante toda su vida terrenal, nunca perdió la gracia santificante. Y tú y yo la perdemos regularmente, y hablo por mí, regularmente caemos en pecado y tenemos la necesidad de ir a confesarnos para recuperar la gracia santificante. María nunca tuvo la necesidad de confesarse, porque aunque hubiera existido en este entonces sacerdotes y ya una iglesia formada y bien definida en sus sacramentos, y hubiera sacerdotes confesando, aunque ella fuera a confesarse, al momento de hincarse delante del sacerdote, el sacerdote le diría: a ver, hija, dime tus pecados. Diría: padre, pues es que no recuerdo ninguno, no tengo ninguna falta. Y mira, a diferencia de que si tú vas o yo y me hinco delante del sacerdote y yo le dijera: padre, pues es que no tengo ningún pecado, estaría mintiendo. Estaría mintiendo, porque aún el hecho de decir que no hay ningún pecado es una mentira. En María esto sería una realidad. María, en ella, si hubiera existido en este entonces un sacerdote para que María se confesara, ella diría: padre, no tengo ningún pecado, y sería real, ¿sí? Sería totalmente real que en ella no hay ningún pecado. Además, inciso 3, en María dice: María presenta total ausencia
de la inclinación hacia el mal. En María no hay ningún deseo de pecar. En ningún momento, me refiero a su vida terrenal, en María no hay ningún deseo de pecar en ningún momento. En María ni siquiera hay inclinación al pecado, inclinación a lo oculto, inclinación a lo falso, como lo tenemos el resto de las personas. No, en María es una rectitud plena y total, derivada de la gracia, derivada además de su humildad y de someterse voluntariamente a la voluntad del Padre. María de manera voluntaria dice, hágase en mí todo aquello que Dios ha definido que se haga en mí y que así sea. Entonces en María no hay ninguna inclinación hacia el pecado. Entonces no solamente es concebida sin pecado original, no solamente está llena de gracia, sino que además no hay ninguna inclinación hacia el pecado, ¿sí? Este privilegio, dice la siguiente diapositiva, este privilegio y don gratuito le fue concedido solo a la Virgen María, y a nadie más, en atención a que había sido predestinada para ser la madre de Dios. Entonces esta diapositiva viene y nos centra en que todos estos privilegios tienen su origen en la predestinación de María, es decir, a manera causal María primero es predestinada y como consecuencia se necesita que existe el misterio de la Inmaculada Concepción, el misterio de la Purísima Concepción, para que entonces desde ahí comienza el plan de Dios en cuanto a su obra material en este mundo con María. María necesita estar limpia de todo pecado, llena de gracia y libre de toda inclinación hacia el pecado, libre de toda inclinación hacia la concupiscencia, que es la inclinación natural que tenemos todos los hombres hacia el mal. Dice la siguiente diapositiva. La madre del que es 3 veces santo necesita ser inmaculadamente santa. Entonces María, fíjate, María desde que era niña, desde que nace de Santa Ana, su madre, María desde que estaba en el vientre de Santa Ana, de su madre, María desde que nace, María desde que comienza con su primera infancia de bebé, de niña, después de jovencita, ya era santa, ya gozaba de la santidad. Ella no se daba cuenta, ni el resto de las personas, pero ya era santa, era inmaculadamente santa, definida santa, creada santa. A ver estas palabras, creada santa, creada inmaculadamente santa, inmaculadamente perfecta, inmaculadamente plena. Ya María en ese momento podía ser arrebatada y llevada al cielo y puesta en el peldaño más alto. Faltaba toda la misión, obviamente, para la cual estaba definida, pero en ella ya gozaba toda la virtud y ya se depositaba sobre de ella toda la gracia y toda la bienaventuranza de manera sobreabundante. Claro, durante la vida terrenal de María, esta gracia, esta virtud, esta bienaventuranza continuó aumentando, fue creciendo y desbordándose, ¿sí? La Biblia lo dice en algunos versículos muy elegidos, muy pequeños, pero muy importantes en su redacción. La misma Sagrada Escritura dice que María en todo momento fue pilar fuerte para todo este proceso de la redención. Más aún después de que Jesucristo sube al cielo y viene Pentecostés, María se funge y se instala por la gracia de Dios como un pilar fuerte para toda la iglesia. Entonces María, desde que nace es santa, desde que nace es inmaculadamente santa. ¿Qué quiere decir esto? A ver, fíjate, María, ser humano, orgullo de nuestra raza, dice el ritual de la adoración nocturna en el turno de las 3 de la mañana que está destinado a la Virgen María, de las 4 de la mañana, perdón, que está destinado a la Virgen María, dice el ritual de la adoración nocturna, María, orgullo de nuestra raza, porque es una de nosotros. María, entonces, ser humano. Al ser humano es cuerpo y alma. ¿Cómo eran el cuerpo y alma de María desde el momento de su concepción?
A ver, vamos a revisarlo. De acuerdo a la teología de la gracia, de acuerdo a la teología del alma y de acuerdo a la teología de la salvación, sin contradecir ninguna de estas tres teologías, del alma, de la gracia y de la salvación, tiene que ser de la siguiente manera. María es creada y en el momento de su concepción en el vientre de Santa Ana ya estaba el primer paquetito de células que iban a formar el cuerpo de la Virgen María y necesitaban tener un proceso de gestación de 9 meses, igual que cualquier bebé. Tú has visto las películas o has visto los videos o las fotografías de cómo se va formando el video, en el video, cómo se va formando las manitas, las manos, la cabeza, los ojos del bebé que está en el vientre de mamá. Igual en María se fue formando todo el cuerpecito de lo que iba a ser la Virgen María durante 9 meses. Santa Ana da a luz, nace la Virgen María ya como bebé, comienza su vida de bebé en esta vida terrenal, sus primeros pasos, sus primeras palabras, comienza a crecer como una niña de 3 años, de 5 años, después ya una jovencita más madura de 8 años, de 10 años, de 12 años y toda la vida terrenal. Quiere decir entonces que en el cuerpecito de María no hay ningún cambio visible, externamente visible, respecto de cualquier otra mujercita de su época. Respecto de cualquier otra mujercita de su época o incluso de ahora, si pudiéramos meter, bueno, es un ejemplo, si pudiéramos tener una imagen fotográfica o un video de cómo fue evolucionando el cuerpo de María, no veríamos ninguna diferencia. Entonces, María, que es ser humano y que tiene cuerpo y alma, en su cuerpo no hay ninguna diferencia. La diferencia está en su alma, ¿sí? En su alma. María, en cuanto es concebida, fíjate, María, en cuanto es concebida en el vientre de Santa Ana, desde ese momento, el cuerpecito apenas se comienza a formar, pero ya existe el alma de María unida a ese pequeño cuerpecito en formación. Ya existe el alma de María. El alma de María ya está lista para operar. El alma de María es coronada de todo tipo de gracias, virtudes, dones y carismas. El cuerpecito apenas se está formando, en el vientre de mamá de María, en el vientre de Santa Ana, pero el alma de María está lista, está libre de pecado. Está coronada con toda gracias, virtudes, dones y carismas en grado superlativo, y en ese momento que si pudiéramos poner una cámara y ver cómo está rodeada Santa Ana de todas las cortes angelicales presenciando este momento, verían que esa pequeña alma de María, aun y cuando el cuerpecito apenas se está formando, el alma de María está lista, está plena, llena de gracia plena, en un grado superlativo, incluso superior a la virtud, gracia, don y carisma que posee cualquiera de los ángeles. La suma de todas las virtudes de los ángeles y de toda la creación ni siquiera se acerca a la virtud que ya está depositada en ese momento en el alma de María. Si pudiéramos poner una cámara y presenciar cómo es aquel momento en donde María es concebida en el vientre de Santa Ana, veríamos que los ángeles están alegres de conocer a su reina. Alegres y rebosantes de alegría, dando gloria a Dios y dando gracias a Dios por conocer a su reina, María, reina de los ángeles, ya desde el vientre de mamá, desde el vientre de Santa Ana. Y el alma de María está en ese momento, aunque su cuerpecito no, su alma está llena de gracia y lista para reinar sobre toda la creación. Por eso cuando viene el momento de la anunciación y tiene el arcángel San Gabriel la oportunidad de venir y plantarse delante de María para darle el mensaje de que ella va a ser elegida, de que ella fue elegida, la madre de Jesucristo, en cuanto el ángel la ve, en cuanto el ángel ve a María, el ángel se hinca. El ángel se hinca delante de María por conocer a su reina. Los ángeles, que
pueden ver lo divino y pueden ver la obra de Dios en lo sobrenatural y en lo espiritual, pueden ver desde el momento de la Inmaculada Concepción, y este es el tema del día de hoy, pueden ver desde el momento de la Purísima Concepción, desde la Inmaculada Concepción, desde la concepción de María en el vientre de Santa Ana, pueden ver en ella a su reina, a la reina de los ángeles, la reina de la creación de manera plena, coronada de gracias, dones y virtudes, y además carismas de manera sobreabundante por encima de toda la creación. Entonces, como dice esta diapositiva, la madre de Jesucristo, el que es 3 veces santo, necesitaba ser santa inmaculadamente. Necesitaba ser inmaculadamente santa. Bien. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dice, María entonces recibió de manera abundante y de manera plena el tributo de la santidad. María entonces recibe, desde antes de que Jesucristo naciera, desde antes de que Jesucristo muriera en la cruz y resucitara y se derramara toda la gracia sobre todo el género humano, desde antes María en su concepción, en su inmaculada concepción, recibe de manera abundante toda esta santidad que se deriva del misterio de Jesucristo en la cruz. Para Dios, que no hay regla del tiempo, para Dios que es el dueño del tiempo, Él puede traer desde la cruz hacia el pasado para que los beneficios de la cruz se derramen sobre María y María entonces quede inmaculadamente concebida, santamente concebida. Y entonces el principal atributo y el único atributo que se necesita para entrar al cielo, que es la santidad, María ya lo poseía desde el primer momento de su concepción, desde el primer momento de su creación. Y ese día en que María es concebida en el vientre de su madre y que es inmaculadamente concebida, en el momento de la purísima concepción, de la inmaculada concepción, ese día hay fiesta en el cielo. Ese día hay fiesta en toda la humanidad, ¿sí? La humanidad todavía no era consciente, pero el cielo sí. Todas las cortes angelicales ese día cantan glorias a Dios por semejante regalo a la creación, porque María es un regalo no solamente para los hombres, es también un regalo para los ángeles. Los ángeles ven en María, los ángeles ven en la purísima concepción el misterio que los acerca incluso más a Dios. Fíjate, lo voy a poner de esta manera. Y me voy ahorita, en este momento, a referir a los ángeles. Los ángeles en el cielo ya eran plenos. Los ángeles en el cielo ya eran gustosos de tener a Dios. El día que María nace y es concebida, el día que María es concebida en el vientre de su madre Santa Ana, ese día en el cielo hay fiesta, porque las cortes angelicales que ya tenían cercano a Dios, que ya gozaban de Él, ahora tienen a María que los acerca más a Dios, por ser ella la reina de toda la creación. Los acerca y les participa de una manera todavía más abundante, dicho con todo respeto, a Dios. María, reina de los ángeles, mediadora entre Dios y los ángeles, María, reina de la iglesia, mediadora entre Dios y la iglesia. La purísima concepción significa María nace santa, María es creada santa como consecuencia de su predestinación. María, desde el primer instante de su ser natural, es coronada con todo tipo de gracia, con todo tipo de virtud, con todo tipo de don y todo tipo de carisma necesarios para su misión, y eso la coloca de manera sobreabundante por encima de toda criatura terrenal o angelical. Bendito sea Dios en la purísima concepción. Bendito sea Dios en la inmaculada concepción. Con ninguna criatura obró igual. Dios mismo se vierte, se dona y se da a la humanidad en la concepción purísima de María. Por eso, María, reina de la iglesia, reina de la creación, reina de los ángeles,
y madre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente tema, el dogma de la maternidad de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.